Bienvenidos de nuevo, afrontamos ya la última parte de nuestro programa en la que vamos a hablar de eso que tenemos hoy en el cielo, que hace tantos días que lo estábamos buscando y no lo encontramos, había un manto de nubes que lo tapaba, pero ya tenemos por fin aquí el sol. El sol ha llegado y parece que por fin para quedarse. Nosotros teníamos muchas ganas de que la primavera, que es el preludio del verano, estuviera ya aquí con nosotros. Eso sí, como suele ser habitual, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena y uno ya empieza a pensar en la ropa de verano prácticamente cuando tenemos la temporada aquí en puertas. No solo por su figura, sino también pues, por el color y por esos pelitos que a veces le sobran. En fin, todas estas cuestiones estéticas que ya saben nosotros abordamos aquí con la gente de Láser 2000, así que ya tenemos aquí con nosotros a la responsable del Centro Médico Láser 2000 en Jaén, Inmaculada Rodríguez. Inma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora la gente se acuerda, evidentemente, nos acordamos todos de que llega el veranito, que hay que ponerse moreno y también, bueno, pues que en ocasiones tenemos ese vello que tanto a mujeres como a hombres cada vez más, bueno, pues nos parece antiestético y hay que abordarlo. Sin embargo, pues hay que hacerlo con ciertas precauciones porque sabemos que también, bueno, pues cuando se hace pues una operación, entre comillas, estética, como puede ser una intervención de láser, pues hay que tener un poquito de cuidado con las circunstancias, como puede ser, por ejemplo, bueno, pues la hora de tomar el sol, ¿no? Efectivamente. Siempre hay que tener en cuenta, comentamos siempre en el Centro Médico Láser 2000, a qué nos enfrentamos. O sea, sí, un paciente puede venir con una piel muy blanquita, un paciente puede venir con una piel mixta, que le hablamos que no es ni muy blanquito ni muy moreno, y luego tenemos al paciente moreno o más bronceado. ¿Por qué comentamos este tipo de circunstancias? Porque no siempre llevamos el mismo fototipo de piel. O sea, si una paciente puede ser muy blanquita de piel, pero cuando llega el verano y llega la exposición del sol, su piel cambia y se modifica. Luego hay otro tipo de paciente que tiene la piel un poquito más bronceada y entonces hay que tratarle con una máquina mucho más especial. ¿Por qué queremos decir esto? Porque hay varios tipos y modelos de láser. Uno para pieles muy blancas, otro para pieles mixtas, que es más blanquita y más morena, y luego otro para pieles morenas o bronceadas. Siempre hay que tener precaución con el sol. Estamos hablando de una depilación láser y el sol es totalmente incompatible, pero hay que tener una serie de nociones. O sea, así, si nosotros vamos a tomar el sol hoy, que ha salido el sol y está estupendo y nos vamos a poner morena, pues si tomamos el sol hoy y nos vamos a hacer la depilación láser, hay que pasar 5 días sin tomarlo. 5 días, y entonces en esos 5 días se le comunica a la clínica que hemos tomado el sol y se le pondría con un láser más especializado para esos 5 días sin tomar el sol. Para que tú te hagas una idea, todo el mundo habla del láser alejandrita, que está ahora muy de moda. Yo me quiero hacer láser con alejandrita. Vale, con el láser alejandrita hay que estar entre 15 días y 3 semanas sin tomar el sol. Eso hay que tener una precaución porque luego llegan pues, las molestias ocurridas por ese tipo de acciones, que tú te haces láser sin habérselo dicho a la enfermera y entonces sale como una pequeña micropigmentación en la piel. Eso se puede evitar siempre y cuando se comunica a la clínica que se ha tomado el sol y se toman las medidas oportunas. ¿Vale? Con lo cual en el Centro Médico Láser 2000 siempre hablamos de lo mismo. Tú no pierdes sesiones. Tú contratas un precio cerrado, un precio de 3 años con todas las sesiones necesarias, simplemente que hay que hacer unas pautas y un protocolo, siempre para el beneficio del paciente, para que no ocurra pues, este tipo de circunstancias. Sí, porque el sol que ya y cada vez más en el fondo pues, nos va causando pequeñas lesiones, ¿no? Con el tiempo. Si tomamos el sol sin precaución, pues más incluso si le estamos dando un tratamiento que puede ser un poquito abrasivo para la piel, como puede ser el láser, ¿no? En este caso hay que tener cuidado para que no nos cause precisamente pues, una quemadurita, una lesión o incluso bueno, pues una pigmentación siempre de la piel, ¿no? Claro, efectivamente, siempre que se hace un paciente lo que es un tipo de depilación, pues siempre es una agresión a la piel, ya sea cualquier tipo de depilación que tú uses. El láser no es una cosa menos, o sea, es una agresión que se hace a la piel, pero siempre muy controlada. Por eso en Centro Médico Láser 2000 se pide mucho que todo el personal sea sanitario y siempre hay un médico en consulta para este tipo de circunstancias. También hay que tener en cuenta que el tipo de la medicación, sea, ahora estamos en un momento del tiempo que sufrimos alergias, con lo cual estamos tomando antihistamínicos, que no es lo normal que lo tome durante todo el año, con lo cual también hay que crear una serie de pautas a la hora de tomar cualquier tipo de medicación. Siempre comentamos, antes de entrar al gabinete, se le pregunta al paciente, ¿has tomado el sol?
¿has tomado medicación? Si nos comentan que no, pasa a gabinete. Si nos comentan que sí, pues tenemos que ver qué tipo de medicación ha tomado, por si es fotosensible o no. Si es fotosensible, pues se le dirá al paciente que se le da cita otro día, y si no es fotosensible, pues pasaría a gabinete. Pero eso hay que tener cuidado porque, claro, ahora llega el buen tiempo y todos queremos estar estupendos. Y con unas pequeñas pautas se puede hacer un tratamiento bien, cómodo y sin cosas adversas que se puede subsanar con simplemente comentarlo en gabinete, ¿vale? Y tenerlo en cuenta también. Evidentemente, bueno, pues si nos puede hacer mal, allí van a tener precaución de que no nos den el láser si podemos estar mal, ¿no? Pero nosotros también tenemos que tener un poquito la precaución antes de hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, si estamos tomando una medicación o vamos a tomar el sol, dejar de hacerlo pues unos días previos, ¿no? Hombre, siempre que podamos, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, en el tema de medicación comentamos que no, y te explico el porqué. Cuando nosotros nos encontramos mal, nos encontramos que no estamos bien, eso hace que baje también lo que son nuestras defensas. Entonces, hay muchas veces que viene a consulta pacientes, es que no me he tomado nada, pero lo vemos que está mal, y una bajada de defensas también puede provocar lo que es una pequeña micropigmentación en la piel, con lo cual siempre pedimos al paciente que si estamos enfermos, nos tratamos, tomamos la medicación, aplazamos el láser y luego lo retomamos. Normalmente las pautas que hay que tener para el tema de la medicación es, si hemos tomado una medicación 1 o 2 días, pues descansamos 1 o 2 días, igual, para podernos hacer el láser. Si es un tratamiento continuado, un tratamiento de 7-10 días, pues descansamos igual, entre 7 y 10 días y ya te puedes hacer el láser. Es simplemente una pequeña precaución para el paciente. También es obvio que si el paciente se encuentra mal o se encuentra enfermo, tampoco debería hacerse ningún tipo de depilación. Es un poquillo lógica, pero siempre es bueno que se vayan dando estas pautas porque a veces, pues, o no nos acordamos o pensamos que no nos lo han comentado, pero siempre en consulta las enfermeras sobre todo hacen mucho hincapié en que los pacientes no hayan tomado ninguna medicación. Ahora, por ejemplo, yo siempre voy como las locas, entonces a veces se me olvida si he tomado o no he tomado una medicación. ¿Qué ocurre si tú te haces un tratamiento láser y te hayas tomado medicación? Bueno, pues puede generar lo que te he comentado antes, una pequeña micropigmentación en la piel. Eso se va. O sea, se crea como una pequeña descamación en la piel, que eso, con el paso del tiempo, no queda ninguna secuela. O sea, todo lo que provoca el láser se va y no se queda ninguna marca. ¿Vale? Eso también para un poco tranquilizar al paciente, que puede ser que en ese momento yo no me he acordado que me he tomado un ibuprofeno y resulta que me sale una pequeña micropigmentación. Pues eso se trata también de clínica. Siempre tenemos un médico en consulta para cualquier tipo de suceso que ocurra y se toman las medidas oportunas. Pero también es cierto que no pasa nada y que no se le va a quedar ningún tipo de marca a la piel. De forma definitiva. Efectivamente. Hablaba del ibuprofeno, ¿no? Que es uno de los analgésicos que más se usan, por ejemplo, como es un antiinflamatorio, muchas veces las mujeres cuando están con el periodo lo suelen utilizar, hay en todas las casas. El ibuprofeno es uno de esos medicamentos que no podríamos tomar cuando vamos Efectivamente, si tomamos, que es lo más común, yo siempre lo comento. Lo más común que tenemos en casa es el ibuprofeno. Pues en el caso de que te duela la cabeza o bien dices te ha bajado la regla, pues entonces optaríamos por el paracetamol. Por ejemplo, el paracetamol, un paciente que lo toma no pasa absolutamente nada, no es fotosensible, con lo cual no hay que tomar ninguna medida. Pero también, lógico, si estamos enfermos o vemos que tenemos una bajada de defensas, pues es preferible no hacerte el tratamiento láser. Como te he comentado antes, en nuestro centro, un centro con precio cerrado. Los pacientes dicen, es que voy a perder la sesión, no la pierdes. O sea, tienes 3 años, todas las sesiones necesarias, hasta la eliminación del vello. Todo el tipo de vello que se va es ese vello que tiene melanina. Ya de camino hablamos también un poquito del vello que se va. El vello que tiene melanina. ¿Por qué? Porque el láser ataca a esa melanina del pelo. Con lo cual, los pacientes que tengan canas, de momento, no lo podemos quitar. Pero como he dicho, de momento, pues si ya se están haciendo estudios, se están haciendo pruebas, a ver qué tipo de láser pues, puede quitar ese pelo canoso. Que el pelo más oscurito siempre es el que se va antes y cuanto más rubio, más complicado es, ¿no? Efectivamente, siempre decimos, es que yo tengo muchísimo pelo y voy a tardar muchísimos años. Pues todo lo contrario. O sea, tardamos más con una paciente o con un paciente que tiene el pelo más rubito,
menos fuerte que una paciente, por ejemplo, que venga con todo el pelo negro. Se va muchísimo antes. Pero, por ejemplo, también ese pelo rubito y ese pelo que es más finito también se va. Por eso es bueno que en el centro los pacientes pasen por todos los tipos de láser que tenemos. Como he comentado, tenemos varios tipos de máquinas, varios tipos de láser. Hablaba antes de la alejandrita. Claro, tenemos alejandrita y dentro de la alejandrita hay varios tipos de láser alejandrita. Vale, siempre los pacientes empiezan, yo prefiero una máquina que me duela un poquito menos. Vale, a la hora de decidir, es un poco erróneo que decida el paciente. ¿Por qué? Porque hay que intercalar varios tipos de máquinas que tenemos. ¿Por qué lo intercalamos? Porque a lo mejor en la máquina que a ti te molesta menos no quita ese pelito rubito y sí lo quita la otra que tenemos y te estamos ofreciendo, ¿vale? O por ejemplo, el fototipo de piel que tú me traes a la clínica no es para dártelo con una alejandrita, sino es para dártela con diodo. O sea que todos esos argumentos que nosotros le comentamos al paciente, quien sigue todas las pautas, efectivamente a los 3 años no le queda nada de pelo, que es el cometido de nuestra clínica, que a los 3 años tú te vayas totalmente sin pelo en la zona contratada. En la zona contratada, hombre, porque efectivamente. Si no... Sí, porque en otras partes hay que conservarlo. Hay que conservarlo y hay que cuidarlo. Por último, ¿los alimentos también nos pueden influir o no? Los alimentos no, prácticamente los alimentos no crean ninguna fotosensibilidad en la piel, con lo cual las pacientes pueden tomar cualquier tipo de alimento. O sea, hay que tener precaución en la medicación, eso sí, hay que tener precaución en el sol, pero como entra ahora este verano y ya yo creo que el sol va a pegar fuerte, y estamos en Andalucía y el sol aquí da mucho, pues hay que tener en cuenta que a esos pacientes hay que tratarlos ya con una máquina especial, una máquina más compatible con el sol. Entonces, y tener esas precauciones. Si nos vamos a un láser de pieles morenas o bronceadas, que le llamamos en clínica, hay que tener una precaución de entre 5 días antes, 5 días después, sin tomar nada de sol. Sin tomar nada de sol es, si te vas a hacer las piernas, nos llevaríamos pantalón largo y no nos pondríamos bermuda o pantalón corto. Con el tema de las faldas en mujeres hay que tener cuidado. Yo, por ejemplo, llevo la pierna doblada y si estamos en una terraza tomando una cervecilla, a lo mejor creemos que no estamos tomando el sol, pero como nos esté dando el sol... Sí, efectivamente. En el momento no que está dando el sol, con lo cual ahí se puede crear una pequeña pigmentación en la piel si te va a hacer ahora un tratamiento láser. Hay que tener esas pautas. O sea, el sol lo puedes tomar, pero con moderación. Siempre te vamos a decir que cuando estás con un tratamiento láser, la protección solar ya para siempre. O sea, una protección solar que te puedes poner al principio, que te va a dar láser, una protección de 50, y luego si quieres ponerte más morenita, pasa una un poquito más bajo. Pero eso incorporar. Cuando te haces un tratamiento de láser en facial, siempre te vamos a aconsejar una pantalla total. O sea, pero ya siempre. O sea, yo no te voy a decir una semana antes te pones pantalla de protección total y una semana después te lo pones igual. Te vamos a decir que estés todos los días de todos los años ya echándote esa protección facial total. ¿Por qué? Porque el vello facial se trata de una manera y siempre la micropigmentación en la piel en facial es más problemática y no se va de la misma forma. O sea, pero ya utilices lo que es la depilación láser o utilices una depilación de cera, por ejemplo. Si tú te haces la cera y de momento va a tomar el sol, también te crea esa pigmentación en la piel. Incluso cuando uno se afeita o se pasa la cuchilla, que lo digo yo que es la experiencia que tengo, después al tomar el sol siempre la piel está más levantada, siempre lo pasa peor. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y además en Andalucía, independientemente de que se esté depilado o no, lo mejor que se puede hacer es echarse una buena protección solar para evitar cualquier tipo de problema. En el tema de la cara sí le aconsejamos que sea ya de uso diario. Yo, por ejemplo, por las mañanas me echo mi protección solar de pantalla total y luego utilizo un maquillaje también con protección solar. Y eso deberíamos de tomarlo como una rutina diaria. Así evitaremos también lo que es las manchas solares, con lo cual un tratamiento menos que nos tenemos que hacer y hacemos que la piel también se mejore y tenga una forma mejor. No se arruga tanto, tiene un aspecto lozano y estupendo, que es lo que queremos nosotros conseguir con esta sección. Efectivamente. Pues la que traemos siempre a Inmaculada Rodríguez, a la que le agradecemos enormemente su presencia en el día de hoy. Inma, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues nos vemos en 15 días aproximadamente. En 15 días. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer ya es ir poniendo el punto y final a este lunes. Ya saben, hemos superado la barrera de la 1 de la tarde, así que nos toca
ir despidiéndonos. Eso sí, recordándoles que mañana a partir de las 11:30 volvemos a estar aquí puntuales como siempre con todos ustedes. En cualquier caso, ya lo saben, siempre nos queda la reposición a partir de las 8 de la tarde aproximadamente, y si no, pues estaremos con ustedes a partir de mañana. Hasta entonces, que pasen una feliz tarde y que sean muy felices. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta mañana.